edición del Club de Lectura de Cuarto Mundo, el lugar donde los integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos semana a semana a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros. En esta ocasión, la lectura es Extremity, de Daniel Warren Johnson, publicada originalmente en el subsello Skybound de Image Comics. Esta semana participan el Alejandro Ayala, Toripe, Felipe Toro, Ancaño, Juan Pablo Fernández, su servidor Fantasma Rojo, Jorge Cifuentes, y volviendo directo de los abismos de los episodios piloto, Rodrigo Méndez. Así que no me acuerdo quién fue el que hizo la recomendación de esta semana. Fui yo. Ya, entonces ahí, Felipe, por favor, cuéntanos por qué recomendarte Extremity. La verdad es que lo recomendé sin haberlo leído. Es un cómic que quería leer hace tiempo. A Daniel Warren Johnson lo sigo en Twitter y siempre publica comisiones y parte del arte y siempre lo encontré bien atractivo y sentía que quería leer algo de él. Creo que había leído un par de números cuando salió The Ghost Fleet, la flota fantasma, pero no la seguí en su momento. Creo que tenía como número 1 para el sitio, como micro reseña de partir de esta nueva serie, pero hasta ahí me quedé. Entonces siempre había querido ver más de este artista que me llamaba mucho la atención y no le había leído mucho trabajo. Y la verdad es que estoy súper contento por la elección, lo pasé bastante bien, me gustó lo que viene por el arte y no me fui defraudado un poco. Me encantó todo lo que vi visualmente y aparte la historia también me gustó mucho. No sé si vamos al tiro a introducir de qué se trata o algo, o era eso nomás. Bueno, por ahí llegó la recomendación. Claro, podríamos hacer una breve introducción a de qué se trata Extremity. Así como, en términos generales, Extremity es una historia post-apocalíptica. Encontramos enfrentamientos de bandas rivales, no de bandas rivales, de tribus rivales, y la exploración de cuál es el lugar de sus personajes en el mundo en el que habitan. No sé si, a ver, como tú lo propusiste, quería ahondar un poco más como en el concepto de la serie, por lo menos así es como, en grosso modo, puedo encapsular de qué se trató de Extremity. Bueno, Extremity viene de un poco un juego, creo que le leí a alguien por ahí, eso de el juego de palabras, de que la protagonista parte perdiendo la extremidad, ¿no? Y además por los extremos que llegan los personajes en el cómic. Que bueno, la protagonista era un artista en este mundo, era su don de creación, era su don a la gente, le daba cosas bonitas, cosas que nadie más podía hacer. Y bueno, hay un ataque de los Pasnina a los rotos eran, sí. Bueno, pierde a su madre, pierde su mano, que era lo que le hacía especial. Ahí escribía Warren Johnson que un poco lo hace él pensando qué pasaría si alguien le quitara su mano derecha, ¿no? Cómo se sentiría, un poco toda esa rabia. Y bueno, y de ahí vemos como algunos tópicos muy repetidos, tal vez, pero que está muy bien contado, el tema de los círculos de violencia, hasta dónde nos va llevando la sed de venganza, que justamente me pasé toda la semana jugando The Last of Us 2, que era el mismo tópico, entonces me vino bien como la misma cosa, me venía rebotando por todas partes. Entonces un poco tenemos esta tribu que era gente gentil, que se va transformando un poco en esta sed de venganza, y todo inmerso en un mundo súper creativo, que no se pierde tiempo en explicarte cómo funciona, de dónde sale, simplemente existe el propósito de la historia, de los personajes, y aparte para que se luzca visualmente Daniel Warren Johnson, ¿no? Y también el colorista, que, perdón, olvidé el nombre, pero también creo que hace un trabajo, muchas gracias, Rodrigo, hace un gran trabajo, así que eso como primera apreciación. Me lo pasé súper bien leyéndolo, no se me hizo nada pesado, o sea, eran 12 números que se pasan muy rápido. Y eso, de ahí vamos andando un poco más entre todos los personajes, pero me gustaron todas las distintas caras que va mostrando, los distintos lados de la guerra, y como digo, este camino de venganza, que es de nuevo un tópico súper repetido,
pero creo que no sale desgastado. No sientes que estás viendo algo que ya viste, ni un mensaje muy obvio, ni entregado en la cara de los círculos de creencia. Ya, voy a hacer el pase primero a Rodrigo Méndez, luego a Lala Ayala y luego a Ancani JP Fernández, así para ir como ordenaditos y den sus impresiones iniciales. Así que, Rodrigo, bienvenido de vuelta después de haber estado perdido un montón de tiempo. No, es primera vez es Corrección Fantasma. Nunca había estado Rodrigo en esta Yo creo que nunca había conversación. estado. No, nunca había estado. Uy, ya 2 semanas que me equivoco. No, ahora voy a nominar a Leisner a Rodrigo Méndez entonces. No. Por si acaso, esta serie, no sé si lo mencionaste en el intro, pero esta estuvo nominada a Eisner en 2018 por mejor serie limitada. Y yo la empecé a leer, creo porque, no sé, siempre como yo soy como uno de los que más reseña indies y en general siempre veo las series de Skybound, que son el sello de Robert Kirkman. Así llegué a Extremity, porque está publicada bajo ese sello. Y la empecé a reseñar del capítulo 1. Entonces, para mí fue como volver a reencantarme con esta historia. Y yo creo que Extremity yo creo que es de los mejores cómics que he visto en mi vida, ¿cachai? O sea, yo en verdad siempre valoré mucho Extremity a medida que se iba desarrollando. Y después de analizarlo con una historia completa, creo que solamente cada vez va ganando más y más. Como, no sé qué tanto decir hasta ahora como de parte de la trama, ¿no? Pero creo que por una parte, y la principal es cómo una sola persona, principalmente que Daniel Warren Johnson, logra plasmar también su idea en una forma gráfica, claramente acompañado de Max Spicer, que ayuda mucho en el color, pero a mí siempre me llamaba al tiro desde el primer capítulo la calidad de la factura que tiene este cómic. Hay detalles tan básicos que normalmente solemos no apreciar, a menos que estén muy mal, pero por ejemplo, algo que yo creo que aquí todos les llamó la atención, las onomatopeyas que dibuja Daniel Warren Johnson, como que le dan un tono a la historia que es súper como notable, pero que normalmente no está ahí. Y esas son de él, pues esas no son ¿cómo se llama? Del rotulador. Entonces, cada momento, así, cada explosión, cada golpe, se siente muy visceral cuando sale. Y, por ejemplo, hasta en esos detalles yo creo que se nota que esta historia como está como a otro nivel de lo que uno está acostumbrado a leer. Así que por mientras no quiero entrar en mucho más detalles porque tengo harto de hablar de acá. Estaba tomando apuntes en mi segunda lectura, así que... Mira que Mateo, la nueva incorporación. Un ratito ahí como te va a tirar ahí mal hueso con los apuntes. Ahora, Ala Yala, por favor, cuéntanos tus impresiones iniciales sobre Extremity. Bueno, yo creo que no había leído nada del autor. Creo que tampoco, o sea, ni del guionista ni del dibujante. Sí, me parece, creo que Sí, él es guionista y dibujante. Dibujante ya, no hace el color. no, pero no me costó, la verdad, leerlo. La verdad que no me gustó mucho. Voy a tener que sentir un poco, voy a tener que ser el amargado, parece, me toca ser amargado esta noche. No me gustó tanto, tampoco la encontré nada así, no, pero creo que tiene algunos errores que son demasiado evidentes como para mí, o al menos para el tipo de cómics que me gusta a mí. Hay como una especie como de demasiada distancia entre lo que yo creo que debería ser un cómic, lo que yo entiendo como un mejor cómic comparado con lo que aquí resulta. A diferencia de Toripe, yo creo que sí me parece una historia súper trillada y la encontré trillada todo el rato. Los personajes... Creo que el gran problema de este tipo de historias es que sorprenden muy poco, o al menos eso siento yo. O sea, es que la capacidad de sorpresa que te puede dar una historia como esta es muy bajita.
Entonces estás leyendo algo que pareciera ser que de antemano tenía 12 números. O sea, me refiero a que, por ejemplo, el editor dijo, ya, necesito una serie de 12 números. Y yo creo que el autor tenía esta historia y dijo, ya, pues ¿cómo la hago calzar en 12 minutos? O sea, que pase una cosa importante por número ahí, y me la arreglo. Pero una historia que se ha contado perfectamente, que se en 4 números y hubiese quedado tal vez más, más sólida, ¿no? Desde el punto de vista del mensaje que quiere entregar. Ahora, igual yo entiendo que este tipo de historia a mucha gente le gusta también, porque hay una extravagancia visual que igual es importante. Pero nada, encontré una historia mal un montón, ¿no? La verdad que no. Sin encontrar la mala, tampoco creo que se le va muy alta entre las historias de guerra o de aventura o de. Puede ser, ¿no? De venganza. Eso fue el disenso, la voz del disenso en Ale Ayala. Así que ahora le toca a Uncanny. Así, por favor, JB, cuéntanos tus impresiones iniciales sobre Extremity. Eh, bueno, debo decir que el Ale no está solo en esto, porque si bien a mí me gusta harto el trabajo de Warren Johnson, no sé cómo estos ¿cómo se llama? Artistas con 3 nombres, como uno se refiere al apellido de repente, no sé cuál es el apellido, así que yo le digo Warren Johnson, ¿no? Lo único que sé que el nombre es Daniel, así que me remito a Warren Johnson, ¿no? Y como decía, yo tuve ¿cómo se llama? Una historia parecida como lo conocí este tipo a la conocida que tiene Felipe, que yo lo conocí por un canal de YouTube que se llama Strip Panel Naked, que hace unos videos donde explica distintas técnicas del cómic norteamericano, bueno, en general en realidad, porque de repente se mete con autores europeos. Y estaba este tipo y justamente destacaba, me parece que era el uso el ritmo de la acción que tiene el cómic. Y efectivamente el tipo es bueno haciendo acción. Se nota su influencia desde lejos, del manga en japonés, sobre todo de Otomo, y creo que de los videojuegos también creo que vuelve harto de eso. Y, y pienso lo mismo que el Ale en el sentido de que como que el cómic lo sentí un poco más largo de lo que debía ser. En el sentido de que, ¿cómo se llama? De repente los personajes como que va a terminar la historia y de repente sale otro monstruo más grande y hay que unirse para pelear con este monstruo. Y siento que, ¿cómo se llama? Que como al alargarlo sufre también. Sufre sufre el lector, por así decirlo, en el sentido de que, ¿cómo se llama? A mí, al contrario de darle, me metí al tiro en la historia. Dije, ya esto está bueno. Pero después quería salirme de la historia porque esta cuestión se fue alargando mucho. Y creo que ese es como un gran problema que tiene Warren Johnson, porque yo también he leído su Murder Falcon, creo que es lo que sigue de esto, que también es una historia más o menos similar en algunos aspectos que después lo vamos a hablar. Y también siento que como que la alargó de más, ¿cachai? Siento que como que no supo decir, ¿sabes qué? Acá tengo que terminarla en lo más alto. No. El tipo prolongó la curva, por así decirlo, hasta que la curva bajó. Bien por él, en todo caso, ¿no? Pero en los planos generales, como que siento que es como una película. Puta, va a ser medio blasfemo lo que decir, pero siento que es como una película de Michael Bay, ¿cachai? Una película de Michael Bay que de las primeras, no de las últimas. De esas que tenían hartas escenas de acciones bien rodadas, ¿cachai? Y eran bien entretenidas de ver, pero de repente como que no te dejó mucho. Puta, ese es mi sentido. Mientras estábamos hablando, se nos unió la transmisión Joaquín Bustamante, pero no sé si leyó el cómic, se metió de sapo. Juan, ¿estás vivo? Tengo el micrófono apagado. No, parece que... Ingeniero informático y no sabe usar un programa para comunicarse. Se fue, huyó. Ahora una pantalla naranja.
Vamos a fijar este. Bueno, mientras Joaquín comienza a hablar, a lo mejor no. Oli. Ahí está. Ahí está, ya. Oye, ingeniero informático, y había un botón que estaba desactivado la cuestión, igual que Zoom. ¿Por qué siguen las malas prácticas de Zoom? Si la cuestión, cuando uno entra a una reunión, es para entrar a hablar, no para configurar todas las cuestiones. Ah, cretinos. O si No, quieren no alcanza a leer que- todos los números. ¿Ah? Sé que uno de tratar de la idea no hacer ruido, por eso yo creo que es la Sí, configuración. sorry. Pero dale, No, Sí, no ¿cómo alcancé a no? leer, no alcancé a leer todos los números, pero leí algunos y quería escuchar sus impresiones mientras seguía hojeando los números. Ah, ya. Y bueno. pero la impresión Así inicial, que hablen nomás, Ah, hablen nomás. Danos tu primera impresión de los números que llegan. No, hablen ustedes, prefiero que hablen ustedes y yo voy metiendo hasta donde llegué nomás. Ok. Ay, Joaquín llegando tarde con la tarea. Bueno. Tenía mucha pega. Ya, a ver, voy a comenzar yo entonces. Martulina dijo, A ver, acá yo creo que voy a hacer romper el empate. A mí Extremity sí me gustó, ¿no? Así como no iría como al extremo que mencionan Cani de que fuera una película de Michael Bay. Esa cuestión ya es como ya irse con un poquito a la cresta con la impresión. ¿Fue un poco cruel, dices tú? No, pero dijo de la primera, que eran buenas. O sea, que eran entretenidas, por lo No, menos. claro. No, claro. Lo que sí concuerdo es que la historia es como se alarga un poco, pero también me hace un poco, me hace sentido que se estuviera alargando porque no, por lo menos a mí no se me hizo como que fuera, que se tiraran la escena de forma innecesaria, como que estuviera mirando durante 4 páginas como la misma piedra desde distintos ángulos, sino que usa el espacio para profundizar en el desarrollo de personaje, para mostrar cómo son las diversas facetas del lugar. Claro, pasado como el ecuador de la serie, como que se va un poquito al chancho con las escenas de acción, pero en general se hace un harto trabajo de mostrar cómo funcionan las locaciones en las que están ubicados, de armar, de mostrar cómo es el estilo de vida de los personajes que viven ahí. Se hace harto trabajo de world building y no me sale pesado, no me resulta pesado. Eso lo quiero decir, por ejemplo, en comparación, así como, no es una serie más conocida, pero sí una situación parecida, fue así como un par de años cuando estaba leyendo Tierra 2 de DC Comics, no la miniserie de Grant Morrison. Y se me hacía muy pesado en un punto porque se trataba de explicar todo y estirar mucho cómo funciona el mundo, mientras que acá en Extremity era bastante dinámico. Hace un buen trabajo en mostrar los distintos aspectos de qué es lo que implica una guerra rival. Que me gustó, que no se casa con una posición, no se casa con decir, la familia de los protagonistas son los buenos. ¿Por qué? Porque son de su punto de vista donde estamos viendo las cosas. Sino que se hace un trabajo de mostrarte de que quienes se ven envueltos en el círculo vicioso de la venganza viven consecuencias negativas independiente de cuál sea su afiliación política o el clan al cual suscriban. Y por lo menos en ese tipo de cosas me llamó más la atención el cómic. Me gustó harto es como esa forma de tratar esos temas. Yo creo que más adelante lo voy a contar un poquito más en detalle. Sí, bueno, quería agarrar un poco. No, puedo iniciar la conversación nomás, ya que el Ale me debatió. En fin, yo dije que no dije que era una historia nueva, dije que era una historia repetida y que de hecho estaba leyendo la misma historia, el mismo tópico, no la está leyendo, pero la está jugando en The Last of Us 2. Es la misma historia al final también, el círculo de violencia que en algún momento tiene que parar. Y claro, uno no tiene sorpresas, pero son historias que la misma fórmula funciona y siento que está súper bien aplicada, ¿no? Siento que a mi gusto no sentí que te refregara el mensaje en la cara y que todo era el servicio al personaje, un poco al desarrollo de ellos, ¿no? Hay un punto, ¿no? de todos los que vamos a hablar del cómic, pero sí, es una historia que ya hemos visto de personajes que comienzan la venganza, se comienzan a hundir. Y algunos salen y algunos no, pero en algún momento debe pararte, se nos muestra cómo este círculo de venganza va por un lado, después se devuelve.
nos convierte en personas terribles, las personas que estamos combatiendo. Es un mensaje que hemos visto muchas veces, pero siento que de cómo está contado aquí y cómo está el mundo contado además, y de nuevo sumado a lo gráfico, bien contado gráficamente, que para mí es un buen cómic, ¿no? Y la pasé súper bien. Pero eso sí, no dije que era una historia nueva. Siento que está bien contada. De sorpresas, pero me tuvo muy, muy intrigado y creo que tenía un gran ritmo. Creo que tenía todo lo que buscaba en un cómic, todo lo que imaginaba cuando lo elegí, ¿verdad? Tal vez van a tener expectativas, pero aquí se me cumplieron como todo lo que yo quería buscar, se me cumplió acá. Que es malo que el autor entregue al lector lo que quiere, sino ¿quién decía? No me acuerdo, lo que no sabe que quiere. Pero bueno, aquí me dieron el gusto y la verdad lo pasé súper bien leyendo. Yo Rodrigo creo Méndez. que hay una parte donde quizás se están enfocando mucho, quizás no sé, por lo que no le gustó, que es la parte de la historia como de la venganza o el círculo de la violencia. Pero yo creo que hay otra parte que, no sé, porque están como, no han tocado todavía, no han hablado mucho, que yo creo que uno de los temas más importantes que tiene este cómic, que no es la parte solo de la venganza, sino que es la búsqueda personal de la identidad del protagonista. Y que ese yo creo que en el fondo es importante, junto con el trasfondo de esta historia, el círculo de venganza. Pero la historia que yo creo que se quiere contar tiene que ver sobre la búsqueda de identidad del protagonista cuando te arrebatan lo que tú sientes que tú eres. La protagonista Tea, ella fue siempre considerada una artista. Todos la consideraban eso, ese era como su destino, que se lo habían marcado. Y cuando le arrebatan eso, en el fondo es como, ¿quién soy en el mundo si no soy un artista? Y en el fondo, por un lado empieza a caer en la violencia, en la misma violencia que promueve su padre, Jerome. Pero cuando llega un momento donde pone un paro, que es cuando, en el capítulo, aquí lo tengo, en el capítulo 6, cuando fallan, entre comillas, como de sacrificar a su hermano, porque ella decide salvarlo en vez de destruir la nave enemiga donde lo tenían capturado, y ahí rompe en este camino que estaba yendo, que era el camino en el fondo de seguir lo que estaba haciendo su padre, y empieza a buscar su propio camino, como para llegar a recuperar o generar una nueva identidad. Y yo creo que ese viaje es bastante interesante, por lo menos para mí. Algo que no, o sea, siento que los temas que se ven acá, claro, no son temas nuevos, pero que la forma en que está contada la historia es una forma, para mí, por lo menos, bastante interesante. Porque además está una historia que está muy motivada por sus personajes, pues yo creo que igual depende de eso, el que te guste, el que te enganche o no. Pues. Yo enganché del primer capítulo con los personajes, pues. Lo encontré interesante el mundo. Entonces, por ejemplo, a mí no se me hacía largo, porque se me hacía interesante conocer nuevos lugares de este mundo, que el primer capítulo tenía un mapa, y que después de a poquito vais conociendo estos pequeños lugares, con sus habitantes y cosas así. Entonces, esa parte igual me gustó harto, como más allá de la historia de violencia, sino que la búsqueda de la protagonista, de su identidad. Ale Ayala, cuéntanos un poquito más como impresiones. Lo que pasa es que, no, yo no le dije a Toripe que la historia, que él había dicho que era nueva, yo entendí lo que dijo, pero lo que pasa es que a mí sí se me hizo muy, muy trillada, porque sí, la historia siempre va a estar repetida de una u otra forma, pues sí, eso puede pasar, pero yo creo que también tiene que ver con la gracia que lo contáis, con el ritmo, mejor dicho, más que con la gracia. Como el cómic está estructurado en 12 números, y lo que hace el autor es como poner, sobre todo los primeros 6 números, muy, muy evidente, trata de poner como una cosa importante por historia, hace que el ritmo sea muy cansino, sea muy... ya hay una escena introductoria, después pasa lo importante y después terminó. De hecho, si uno hiciera un resumen de qué pasa en los primeros 6 números, qué pasa en cada uno de los 6 números, podrían ser resúmenes de, qué sé yo, de 1 o 2 líneas. Es el ritmo con que tú estás entregando la información con la cual estás narrando. De hecho, cuando leía pensaba en Kill Bill, ¿no es cierto? Porque de hecho esta historia podría ser muy, muy similar a Kill Bill, por poner una película que es bien famosa.
de una venganza y tiene que matar uno por uno, ¿no? En una estructura bien anime, ¿no es cierto? De las casas Caballero Zodíaco. Ir venciendo a un enemigo por casa, un enemigo por capítulo. Pero eso se hace de mi punto de vista, muy poca gracia en cuanto a cómo se va desarrollando la trama. Y sobre los personajes, yo tengo muchos cuestionamientos, porque yo creo que el problema es exactamente ese, que no se desarrolla ningún personaje. Tal vez por ahí un poco los hermanos les pasa algo, pero en general, a ver, tenemos al papá que al principio está sometido a una sed de venganza y eso es el papá, po. Hasta el final son 12 números donde el papá hace todo el rato lo mismo. Tenemos a la reina mala, que es la reina mala que nos presenta al principio, o sea, y hasta su propio hijo, o sea, lo vemos hundirse. Claro, lo recordábamos con la princesa los eso no es un desarrollo positivo, pero es totalmente lineal, po. No es que sea desarrollo, que te tienen que ir recordando que este tipo es malo, entonces tienen que ir pasándole cosas. Es como cuando Anakin mata a los caros chicos en Star Wars, como que te tienen que recordar que el loco es muy malo, entonces tiene que hacer algo malo cada cierto número. Es como la risa del malo en las caricaturas antiguas, ¿no? Tiene que reírse el malo cada cierto tiempo como malo para que te acordís que es malo, pero no quiere decir que sea más malo, es que te lo tienen que recordar porque son 12 números, esto se hizo durante un año, o tal vez más, no sé cuánto tiempo se habrá demorado en publicar. Entonces, claro, tal vez leyéndolo un tirón ese efecto se pierde, pero estos son capítulos, ¿no es cierto? Son números sueltos y te tienen que recordar que el tipo hace cosas malas. Y pasa mucho, o sea, estos tres enemigos que matan al principio, no sé, en general yo siento que nada está muy desarrollado. Muy desarrollado el mensaje, la guerra es mala, la violencia genera violencia y tú eres más de lo que te pasa. Pero en eso se gasta 12 números, o sea, yo creo que eso se puede explicar. Ese mismo panfleto lo pueden haber dicho en 4 números. Y ahí creo que sobre el diseño de mundo que ustedes hablan, a ver, veamos bien. El mundo son 3 rocas que flotan, pues. Esto o sea, vimos en Avatar y era más bonito en Avatar, pues, tampoco se habla de que, o sea, tampoco creo que también falla mucho en el cuanto a diseño de personaje y diseño de mundo. Son las naves de, qué sé yo, de Náusica, tiene un poco ahí como un poquito en lo que hacía, ¿cómo se llama este francés del Incal? ¿No? Que medios. Pero claro, el color también nos ayuda mucho, es re fome. Creo que el gran valor es que el dibujo está buena escena de acción, pero nada, yo creo que un cómic bien olvidable. Y no quiero dar cuenta de que no me... Ale, no quiero Ale, te decirlo echa de tanto. menos, weón. Ale, te echa de menos. Sorry, quería decirte eso. Alex Pero Extremity. me cuesta creer que, o sea, salvo que a lo mejor hayan leído muy pocos cómics de guerra o hayan leído muy pocas historias de aventura, creo que nada, para mi punto de vista no. Bueno, eso, puede haber sido en 4 números y hubiese estado mejor. Ese fue el Extremity. ácido comentario de Ale. Oye, yo solo quiero decir que de lo que alcancé a leer, entiendo que Toripe, o sea, entiendo la recomendación de Toripe y también entiendo los comentarios que escucho a Ale. No he leído al final, pero de lo que alcancé a leer, sí siento que la cuestión fue como de cero. O sea, voy a tratar de ser súper breve porque no he terminado el cómic y llegar en la mitad por estar ocupado tampoco es la gracia. Pero de lo que alcancé a leer, me gusta harto el diseño, los dibujos, la forma en que ocupan las palabras, la onomatopeya, los kaboom, la explosión, etcétera. Están bien representadas y apoyan mucho la imagen. Se ve que va, por ejemplo, el primer número va como de 0 a 100 en 3 segundos. Es como, mira, soy dibujante, cago, ¿cachai? Sí siento que va, por eso siento que el Ale igual tiene razón en ese comentario de que con 4 números hubiera estado listo, porque la premisa en el primer número está más que mejor explicada, ¿cachai? Onda, ya está toda la base de por qué
la loca quiere vengarse y dejar la caga, ¿cachai? Con su manito robótica y toda la wea. En ese sentido, el guión también me gustó. Lo leería en inglés, sí, para ver los contrastes de cómo hicieron las traducciones. Porque lo que nos disponibilizaron está en español. Entonces, igual me gusta los juegos de palabras cuando traducen y originalmente. Me puse un poco cuervo urbano para mis cuestiones, pero se entiende la idea. Pero eso, o sea, me gustan las imágenes y cómo la narrativa se va moviendo súper rápido, independiente, incluso en una pura hoja, ¿cachai? La imagen final del cómic, cuando habla sobre cómo lo que más le gustaba en la vida fue cortado de su mano, se entiende igual, o sea, fue cortado su vida, se entiende también como un paralelo entre la habilidad de dibujar y la mamá, que estamos hablando con spoilers, ¿cierto? Sí, Sí, dale Sí. más. Ya. Entre que le cortaron la mano y el asesinato de la mamá, ¿cachai? O sea, se entiende que había más de un elemento querido que fue arrebatado de su vida. Entonces, como esa imagen, ese cuadrado que dice was cut away, ¿cachai? Es como, a mí me gustó caleta por el sentido que le da. Pero los números siguientes fueron como muy claros, o sea, como si Kill Bill lo hubiera hecho el director de Mad Max, ¿cachai? Onda, no sé, venganza tras venganza. No he terminado de leerlo, insisto, le pido disculpas porque no hice la tarea, pero estas 2 semanas han sido de mucha pega, pero pretendo volver o intentar volver como el capítulo de hoy día. Pero eso, me ¿Te vas a gustó. vengar de tus jefes del trabajo? Sí, me voy a vengar. De hecho, ya me vengué hoy día, no hice nada en toda la mañana. Pero eso, o sea, me gustó caleta. Encuentro que, por lo que llevo por lo menos, entretenido, pero sí se me hizo un poco más largo. Es que ya con el primer número tenéis caleta explicado, o sea, tenía una base del contexto de la historia acuática. Entonces, igual no sé qué tanto pueda pasar a futuro y como para seguir dándole la razón a Lale diciendo, puta, 4 números y un cómic olvidable. ¿Cachai? Es que yo creo que en la segunda parte, porque bueno, partamos porque yo leí esto a medida ¿Está que hablando? yo a ver, espérate. sí, Méndez está. ¿Sí? Es que no le reconocí la voz. Pero no estoy con imagen. Esta semana. ¿Sí? ¿Estoy confuso? ¿No? Ahí está. Sí, está Sí, bien, no, sí, lo que pasa es que tenía minimizada la pestaña. Es que no te reconocí la voz, Rodrigo. Dale nomás. Sorry. Que yo, la primera vez que leí este cómic, yo lo leí como en las fechas de publicación originales. Ya. Entonces, igual mi ritmo fue distinto. Yo lo leí como un capítulo al mes y creo que hubo un descanso como 2 meses entre volumen 1 y volumen 2. ¿Un Porque hiatus? las historias se separan en la parte de 6. Ah, chuta. Entonces, en la edición en inglés. Y yo creo que, bueno, hay 2 personajes que, o sea, como digo yo siento que que la serie tenga más capítulos le da más tiempo al desarrollo de los personajes, porque yo creo que sí hay desarrollo de los personajes. En el capítulo 1, en el capítulo 2, Yorou no se te muestra como un villano de la historia, no se te muestra como un malvado, así como alguien que le da lo mismo todo, se muestra como un padre preocupado de sus hijos, como que en el fondo busca venganza, pero que su familia es súper importante. No es como un villano desde el capítulo 1. Recién, en el capítulo 3 y 4, donde empieza la tortura de Dak, que es uno de los ex guerreros de la reina, ahí recién se empieza a mostrar este lado como más terrible que tenía el personaje, que es cuando en el fondo el tipo termina torturando a esta persona que en el fondo era un esclavo y que nunca quiso cometer el acto que cometió, que fue el que mató a su esposa. Él nunca lo quiso hacer, pues él era un esclavo que fue obligado a esto y que siempre estuvo arrepentido de lo que hizo, pero no tuvo como esta opción al perdón. Porque, y además de ser torturado, que el tipo se comió toda la tortura, lo que no aguantó fue que le amenazaran a su esposa y el tipo después la mata igual. Po. Y ahí es cuando tú decís, ya, este weón cruzó una línea que no tenía que haber cruzado. Incluso su amigo, que igual yo creo que es un personaje muy entretenido, que el que tenía el águila, el Hobby, ahí también como que se separa, siendo que era su mano derecha. Entonces como que todos se separan un poco de Jerome después de ese acto y lo dejan medio solo. Pero otra parte yo creo que el volumen 2 es bien interesante porque trata la historia como que el protagonismo un poco, el crecimiento del personaje deja de estar tanto en Tea y empieza a estar en la princesa Nora, que era la princesa de los Pasnina. Y ese personaje igual sufre cambios importantes. Entonces, porque en el fondo al principio era como parte de los villanos nomás, y
cuando se un poco mete empieza a conocer como a esta otra gente, empieza a cambiar su visión que tenía de la guerra. Y a mí me gusta la vuelta que se da porque, claro, puede ser así como cliché en la historia, es que de repente el que era como malo se vuelve bueno, qué sé yo, pero a mí me gusta la forma como está tratado y siento que es una forma que si lo hubieras puesto en menos capítulos hubiera sido poco creíble. Si tú esta historia lo hubieras querido contar en 4 capítulos, no te creo así los cambios que tienen o la evolución que tienen los personajes. Yo siento que 12 números es un buen número para lo que se quiso contar. Y siento que en el fondo igual le da aire. Porque digo, yo igual lo leí media vez la primera vez. Entonces, las escenas de acción nunca se me hicieron demasiado largas. Siempre se me hicieron entretenidas, siempre cada cosa que aparecía me llamaba la atención, los diseños de los personajes, lo encontré entretenido. Así que eso. Yo tengo una duda. ¿Vamos a encontrar personajes amarillos llamados Rolo en todos los medios que dispongamos? ¿Amarillo en qué sentido? Amarillo Pues. amarillo en Rolo color, en o- Vikingos, el weón no se comprometía nunca con la invasión. Y ahora este weón también era un pacifista, que no quería la cuestión, no quería la pelea. Entonces por eso estoy preguntando si vamos a encontrar un Boris. personajes amarillo. amarillos llamados Rolo en todos los medios que dispongamos. No sé si nunca he visto Vikingo, no sé cuántos vieron aquí Vikingo. Es que el personaje, mira, en este tipo de historia, el personaje amarillo siempre tiene que estar porque es el personaje con el que el lector se tiene, o sea, o el observador tiene que identificarse, por así decirlo. Ya, pero ¿por qué se tiene que llamar Rolo? No sé, weón, pero ¿Cuál es tu problema con el nombre de Rolo? no se llama Rolly. Porque en Vikingos también, claro, en Vikingos también el weón es amarillo, que no quiere invadir, después un traicionero, entonces como, ¿qué me espera el número del 6 en adelante con este personaje Rolo? ¿También también Rollo. traiciona a la familia? Mira, lo más probable es que sea un guiño, porque este cómic también está particularmente lleno de guiños, sobre todo gráficos, a otros medios. Está lleno, pero absolutamente lleno. Desde grifos que parecen sacados de Final Fantasy hasta robots sacados de, ¿cómo se llama? De lo mejor de Otomo, diseños de monstruos que son puta tipo Lovecraft. Está lleno, pero lleno de cosas así. Está lleno, absolutamente lleno. No puedo, ¿cómo se llama? Expresarlo en palabras para decir lo lleno que está. Te llena. Volviendo al tipo de historia, que lo que yo quería hablar es que este tipo de historias por lo general que son tipo ciclos de algo, ciclos de violencia, ciclos de venganza, por lo general son generacionales. Po. La historia puta más conocida que le podemos decir es la de Star Wars, po, que el papá de Luke, ¿cómo se llama? Es el causante de todos los males de la galaxia y es el que le toca al hijo al resolver ese asunto. Po. También está el caso de que el final no se dé bien y sea como el caso del Padrino, que el Padrino también es una historia de generaciones que están metidas en la mafia y al final le toca Michael Corleone tiene la posibilidad de salirse de ese ciclo, pero no lo hace, al final muere igual que el padre. Y en este sentido, puta, Extremity es también igual lo mismo, un ciclo que los hijos tienen que romper. Y creo que hasta ahí me estaba enganchando harto el cómic, porque decía, acá, si bien como decía Felipe, la historia es como bien normal, no es excepcional, igual como que tampoco, porque hay veces que hay tipos, autores que tratan como de reinventar la rueda y no les resulta, bueno. Y este tipo dijo, no, ya hagamos lo mismo de siempre, pero metámosle un caché gráfico, que es lo que hizo. Sí, mi problema es que al final entre los ciclos de violencia, de venganza y todo eso, el loco tiene que meter un conflicto final apoteósico gigante, ¿cachai? Que es este monstruo, bueno, que es causado igual por el papá, se supone, porque el papá Jerome... Y por el hijo, por el rollo también. El Rolo, ¿cómo se dice? ¿Rollo o Rolo? Bueno, por Rolo. Hagámosle Rolo, para que suene así bien flight, Rolo. Yeah. El Rulo. El Rulo, claro, el Rolo... Pongámosle Rulo. El Rolo es el que trata de
Y que también es como te deja un poco descolocado porque ellos conocen un personaje que es como una especie de robot que proviene del tiempo pasado, Perdón que me ría, pero es que es tan tonto esa wea. que proviene como del mundo de... Shiloh, Sí, Shiloh. Shiloh, digámosle Shiloh. no me sé pronunciar ninguno. No, que Shiloh. son todos Ya, nombres que Shiloh. me da la impresión que este tipo ¿Cómo pronunciar en hebreo? me da la impresión que Warren Johnson los escribía nomás y no se preocupaba en decir, ay, ¿cómo pronunciar esto? La cosa Significa paz en hebreo. ya. La cosa es que el Significa paz, Shiloh. ya, la cosa es que ¿cómo se llama? El robot viene como de una época, de la época anterior, ¿cachai? Porque el cómic se desarrolla como en un futuro muy distante donde ya la raza humana, nosotros ya no corre más, estamos extinguidos, nosotros mismos nos extinguimos a base de agarrarnos a combos, ¿cachai? Entonces quedan los restos de la civilización que se agarró a combos, y están estas dos tribus que se siguen agarrando a combos por X motivo que el cómic no se mete mucho en eso, sencillamente son dos tribus que piensan diferente y como todo humano que piensa diferente hay que resolverlo por la fuerza. La cosa es que el tipo Rolo, el amarillo que habla Joaquín, es como el de la beta más pacifista que está como harto del ciclo de toda esta cuestión, está harto de que los buenos para lo único que vivían sea para agarrarse a coscachos y conoce este como robot que lo prende y se hace amigo de él, por así decirlo. El robot lo defiende, ¿cachai? Hay una escena de acción para presentar al personaje muy de manga, que por lo general los mangas cuando presentan a un personaje, el personaje tiene que hacer algo súper bacán, ¿cachai? Sí. Y te queda grabado al tiro el mono al toque. La cosa Oh, es este loco es seco. exacto, el loco seco, ¿cachai? Cuando llega Iki es lo mismo. Este mono también es bacán. La cosa es que la cosa es Y, que claro, y después la cosa es que ¿cómo se llama? El tipo, ¿cómo se llama? Lo utilizan para otras cosas y el robot de una forma tan random, yo lo encontré súper random, eso, que el robot se transforma como en una bestia con tentáculos y patas y más patas que un cien pies y él es como la amenaza final de los dos clanes. Es como que es como el final de Watchmen donde llega el monstruo tentacular, el calamar, y tuvierais que los rusos y los americanos, oh mira, y se unen y empiezan a dispararle así, y ese es el fin. Y después sale ¿cómo se llama? Nixon con Gorbachev dándose la mano. Entonces, Siguen peleando a pesar del monstruo, se siguen matando pero entre ellos. Incluso cuando llega la siguiente generación, que son los hijos de los dos clanes que vienen a salvarlos, de hecho, de este monstruo, estos tipos siguen atacando a sus hijos, ¿no? los Siguen líderes, metidos los líderes, claro, los líderes siguen atacando a sus propios hijos y no termina el círculo de violencia. Como tú decías, esta generación pasa a ser la que tiene que romperlo. Y no hay que salir contra este monstruo final. Los dos están como el papá de Ava. Claro, no se pueden unir con el enemigo mayor. El odio es mayor y Jerome quiere usar este monstruo para destruir esta otra sociedad, aunque él caiga, prefiere morir, pero con tal de que mueran los otros, ¿no? Entonces no es lo mismo que yo creo que tu analogía de Watchmen. en realidad no exageré con lo de Watchmen. Nixon con Gorbachev nunca se van a agarrar, nunca se van a dar la mano. Pero la cosa en plano general es así, pues. No, pero lo que... Bueno. La cosa es que Dale. La cosa es que la amenaza mayor es la que termina por, entre comillas, unir al otro, porque de un clan no quedaba nadie. Derechamente no quedaba. Habían todos, o estaban fallecidos, o murieron en la nave, o como Pushi volvieron a su planeta, ¿cachai? Y del otro clan que estaba siendo atacado, lo más probable es que tampoco no quede nadie porque están siendo asediados por este monstruo y yo también destaco que las escenas de acción son espectaculares, hay un montón de gente morir, eso los veían que hay insensibilizado ya de la violencia porque es tan espectacular que no, ¿cómo se llama? Pero si quedaron vivos, pues si queda un mensaje de esperanza a la princesa, ella es coronada como nueva reina, pero no es reina de nada, es reina de una civilización que quedó. Y va por a eso, tú mismo lo has dicho, no no queda reina de nada, porque el otro hueón, el papá,
en su afán de venganza, los condenó a todos. No, po. estoy hablando de los Pazminas. Ahora, Ah, bueno, ese fue el clan ganador. Que quedaron más vivos. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo quiero dejar súper claro que yo no estoy en contra. Hay que separar dos cosas para entender una historia. No es lo mismo la narración de la historia que el tema de la historia. Yo estoy de acuerdo en el tema de la historia. Ojo, yo no soy bélico, ¿ya? Yo estoy, la paz es buena, hay que romper el círculo de violencia. O sea, yo con eso no tengo, podemos filosofar acerca de cómo se acaba la violencia, de cómo se deben resolver los conflictos limítrofes entre dos naciones enemigas, en que es más la idea liberar un monstruo supergigante ante tu enemigo, pero sé, eso yo, es el tema. Y yo con el tema, dedito para arriba. El punto es la narración, ¿ya? Y porque mi evaluación no es temática, porque no venimos a hablar aquí de la paz ni la guerra, pues venimos a hablar de cómic. Entonces, mi apreciación es sobre el cómic. Y el cómic falla porque se engolosina, po, ¿cachai? Y yo entiendo que eso sea divertido, si yo no estoy diciendo que esto no es divertido. O sea, no contento con que salga un monstruo de la nada, de la puta nada, un monstruo tentacular, lo hacen enfrentar con un mecha gigante que también sale un número antes. O sea, eso es... o sea, ¿estás seguro que el dibujante estaba súper feliz dibujando un monstruo tentacular peleando con un robot gigante? Eso es muy divertido, ya que si a ti no te gusta ver eso, no tienes corazón, es muy divertido. Ahora, ¿eso tiene algo que ver con la trama? Nada, ¿cachai? Porque está todo, yo creo, conectado. La cantidad de cosas que pasan porque sí, la cantidad de cosas que pasan porque sí, para que la historia avance, son caletas. O sea, yo pongo un número, y hay cosas que están, ya, ¿por qué pasaron? Porque la trama tiene que seguir. Porque el mensaje ya está súper claro. Sí, el mensaje está claro. O sea, por ejemplo, una temática, por ejemplo, porque el robot era un pacifista, porque termine siendo él, por no un designio propio, sino porque era como lo que estaba programado a hacer, el arma de destrucción masiva, es temático, porque el tema es la entidad de los personajes y por qué llegar a ser lo que son. Ese es el tema de la historia también. Sí, esta es una historia que busca la identidad de los personajes y qué pasa cuando perdemos esa identidad. Entonces, pero tú por me ejemplo, dices que la identidad en este cómic, la identidad te la daba una señora cuando te hablaba al oído. Y después al final otra señora va y dice otro nombre. Yo creo que está muy cerrado, dale. No, es que lo que te muestra, Pero, por lo ejemplo, que te muestra la historia. El mecha no está por nada también, pues sí, el hermano nunca quiso pelear. El hermano siempre se ausentó en las batallas, el papá lo llamaba para que diera el golpe final cuando ya no había que pelear, era matar al enemigo y él se rehusaba. Pero después cuando está por el lado del Pacífico, arriesga su vida por la batería que va a salvar a su amigo y después va directo a enfrentarse a su amigo para salvar a los demás. Él que termina todo y va al frente de la batalla con un super robot, porque bueno, el tipo era mecánico también, es algo que se mostraba antes. O sea, no es que apareció de la nada el robot, es porque el tipo ya tiene un motivo para luchar, se puede enfrentar a su amigo porque por salvar a los demás. No es gratuito, no es por mostrar dos monstruos peleando, porque es bacano al final. Según yo también es temático porque lo que quería el amigo, si el robot no quería causarle daño a nadie, y en un momento incluso piensa en suicidarse cuando ve que le está causando daño a la gente. Entonces el mismo claro, antes de hacerle daño a gente. No, yo creo que no le está dando los méritos suficientes. O sea, está ahí que pero hay cosas que no creo que esté todo porque pero sí. No. Yo creo que el robot sí es gratuito. Pero en serio, ¿tú crees que el robot? Yo no hablo del. A ver, para. O sea, yo hablo del mecha, no del robot que habla, del mecha. Yo hablo del mecha, del mecha verde que sale. Mira, yo estoy viendo, aparece el número 10. Aparece el último. ¿Cuántos números son? 12. Aparece un número antes, o sea, un medio antes del final. ¿Por qué? Porque yo creo que el film tenían que estar los protagonistas en una escena dramática y como este tipo era pacifista, o estaba ahí porque estaba haciendo la paz, o estaba ahí porque se subió un robot. Entonces, yo creo que sí, es súper divertido ver un robot con un monstruo, pero ¿qué tiene que ver con la identidad?
O con la búsqueda de identidad, o la cuestión de género. Pero es lo que te contaba antes, pues, el tipo Bueno, es entretenido, digo que el esa tipo, fome, si está el tipo entretenido, buscaba la pero paz y evitaba pelear, pero bueno, va directo al frente de la pelea cuando es el momento por una causa que él cree que era salvar a los demás. Bueno, así un medio, porque si no, no tenéis cómo enfrentarte a este monstruo gigante, ¿no? Pero, ¿y por qué? Me pero, gustaría hacer como... pero Porque ¿tú sí, crees, nomás, porque está bien. tú crees que el robot Sí, estuviera además, dibujado al entender desde principio qué en mundo se el dibujan estas criaturas. Si es en el fondo, según yo, lo van a entender, pues si por eso había jeroglíficos sobre estos monstruos, qué sé yo, pues, se van a entender que estos mismos robots que creó la humanidad son los que después destruyeron el mundo, pues, en un primer inicio. No es inverosímil, está metido en que recogían restos del viejo mundo que el otro lo tenían prohibido, o sea, o que era muy peligroso adentrarse. Construido, o sea, yo lo recibimos de forma diferente. Ustedes no han Como, visto la película Máquinas Mortales, ¿no es cierto? ¿no? Máquinas Tampoco. Mortales es exactamente esta misma trama. Las ciudades que se mueven por una energía que ¿cómo se llama? El hombre descubrió y destruyó toda la humanidad, y ahora por eso está la misma trama de, ¿cómo se llama? De que no es viable seguir repitiendo las mismas cosas que la humanidad hizo, porque nos llevan a andar en ciudades que se mueven con orugas, y es muy chistosa la wea, pero no en el sentido, en el buen sentido. Yo también, yo recomiendo una película que se llama, no, espérate, solo una pequeña cosa. Un poquito. Ya, dale. No, es que quiero llegar a un punto, así como de lo que han hablado ustedes, tratar de buscar un punto intermedio. Ale, yo te encuentro la razón en el tema de, como de la presentación del robot un poco intempestiva, pero también le encuentro razón a lo que dice Rodrigo y Felipe, de que sí, a lo largo de la historia te van sembrando como semillas de por qué cresta después aparece un robot gigante verde. Lo que yo sí entiendo y que narrativamente me hizo mucho ruido fue de que ya, te dan la cuestión de que que va a aparecer un robot gigante porque el tipo es mecánico, está sembrado, está planteado. Pero lo que no me hizo sentido en la historia es que un cabro que claramente en ese mundo no habían mechas, no habían robots gigantes, se transforma en Algo un para robot pilotear. super al tiro, weón. Yo me acordé al tiro de la primera escena de Shinji en Evangelion arriba del La Eva. wea. Lo primero que pasa es que se va de cara, como se da de hocico al suelo. Como por situación dramática, tiene una entrada dinámica y maneja el robot de manera súper hábil, lo cual obviamente es una cuestión más por un interés del dibujante que por una cuestión que haga mucho sentido en la historia. Por eso, la aparición del robot la aparición del robot me hace sentido. Que el cabro, que Rolo sea un súper buen piloto, no. Oye, O sea, no, pero es no que lo porque del un robot, mecánico buen piloto. Es un exoesqueleto intuitivo, ¿no? pero lo del robot fue bien un ejemplo. No quiero decir que lo que echa a perder esta historia del robot, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que está lleno de cosas así, está todo el rato, si uno al azar y te salen el loco, no sé, por ejemplo, cuando matan a la madre, ¿no? Una escena chiquitita donde matan a que es como esta, la que tiene, la líder del pueblo pacífico. La matan porque llegan los malos, se meten a un pasillo y ahí era con que se encuentran. Con la madre, porque sí nomás, porque la líder del pueblo estaba sola, sin guardia, en las catacumbas, en los Pero calabozos. sí, matan a un Porque montón sí, de no gente sé. ahí también, pues no la matan a ella solamente. No, pero a la primera que matan es a ella. No sé, hay otra más, por ejemplo, ¿por qué ganan? El Rolo logra vencer al este bicho tentáculo porque tenía un botón un botón de autodestrucción, pues. Tenía un botón de autodestrucción. Y hay más, pues si te empieza a agachar que, mira, voy a abrir otro y que no tienen. Pero todo uno lo puede justificar o no, pues si Pero eso está el descartado botón de de la los pero tampoco un Deus Ex Machina. Estoy hablando de que yo no estoy hablando de que haya justificación, lo que estoy diciendo es que no creo que sea tan profundo esta cuestión. Si esta cuestión es divertida nomás. Yo creo que hay que leerla con este código y pero está ahí como pero voy
voy a volver a las bases un poco y defendiendo mi elección sin haberlo, yo no lo había leído antes, como lo dije claro al principio, pero defendiendo que el cómic que recomendé. Que claro, no intenta ser profundo, trata de entretenerte y darte una historia que te emocione, que te adentre en este mundo y de nuevo hacer gala de esta habilidad visual que tiene Daniel Warren Johnson. Y en todo ese sentido yo creo que lo cumple. Para mí fue súper dinámico, el mundo no te gustó, pero la verdad yo estuve súper metido en este. Y los personajes me fueron leyendo todo, el hermano, el papá, que se va hundiendo cada vez más, aunque tú digas que es lineal. Pues también me sorprendió cuando mató a la esposa de este otro, se hundió muy rápido. Y por lo menos a mí me supo darme lo que yo buscaba. Fue súper entretenido, fue súper ágil. Y sentí que fue creativo en su mundo, tal vez tomando cosas de otros lados, pero mezclándolas de una forma que da un resultado muy atractivo, ¿ya? Eso para mí, y entiendo que si no te conecta, y cuando a mí algo no me gustaba también me vuelvo más, ¿cómo se dice?, quisquilloso, ¿no? Y cuando algo me gusta mucho, dejo pasar muchas cosas, ¿sí? Los ejemplos que doy siempre son, cuando hablo con mi hermano harto de estupideces de Star Wars, por ejemplo, el episodio 8 le dejo perdonar un montón de cosas porque la verdad me emociona mucho, y el episodio 9 le busco todas las fallas, los detalles, todo, y digo, ¿de dónde salió esto? Y lo mismo hubiera salido en el episodio 8 y se hubiera perdonado porque está muy metido en la historia, ¿no? Entonces te entiendo un poco que le busqué un poco de todas estas cosas que uno siente que salen de No, yo no estoy buscando pero no estoy buscando la quinta pata del gato, no estoy buscando la pata del gato. No se trata, es que no estoy buscando la quinta pata del gato, porque lo que yo estoy diciendo es que si la estructura es como desde la trama, es porque, claro, da la ilusión de que avanza, pero avanza a puras tonteras, y por eso mismo yo creo que pudo haber sido escrita en 4 números, ¿cachai? Por esa razón, porque es artificial, ¿cachai? Porque mi problema original de esto, para volver al inicio, es que creo que son historias muy alargadas, demasiado alargadas y demasiado redundantes, o sea, te repiten el rollo de que la guerra es mala demasiadas veces. Demasiadas veces, yo creo que lo dicen una vez por número, a lo mejor, no sé. No es que esté cuando quita el padre gato, lo que pasa es que lo que estoy yo señalando son las triquiñuelas que ocupa el autor para ir, ¿no es cierto?, alargando la historia que se cae de pedazo para mí, ¿cachai? Pero no es. A ver, para mí, si yo veo que un edificio y no estáis considerando el crecimiento de los personajes, porque por eso decís que la historia se puede contar en 4 números, porque lo único que estáis diciendo, llegan estos locos, matan a este, llegan acá, matan a este, ya después pelea grande y se mueren. Y esa no es la historia, esa no es la historia que se quiere contar. La historia es el viaje que hacen estos personajes y la gente que van conociendo y cómo van cambiando su percepción sobre el mundo. Y esa historia no podéis contar corta, ¿cachai? Y eso es lo que en el fondo a ti no te metió. Tú no te creíste esa historia. Tú dijiste que los personajes son todos lineales y ninguno cambia. Y yo creo que no es así. Y yo creo que hay momentos clave y escenas clave donde tú puedes ver cambios en los protagonistas y que tú pasas de largo. Y tú la sacáis de largo porque decís, no, porque mira, robots grandes peleando. Entonces siento que he estado omitiendo a propósito escenas, ¿cachai? Donde sí se ve construcción de personajes, que están en todos los capítulos. Pero sí, en el número 1, cuando el papá obliga a la niña a cortar las manos, ella toma la hacha y duda. Hacha, y en la última página de ese número es una escena donde dejan al loco botado sin mano, mira al cielo y duda, no lo dice, pero por su expresión facial uno puede decir, ella está diciendo que está bien lo que están haciendo. Ese es el número 1. Luego hay más escenas donde ella vuelve a dudar, yo lo que digo es que eso es redundante. ¿Cachai? Esa es nuestra diferencia. Tú dices que eso avanza, yo digo que eso redunda constantemente. Y hasta que al final dice, sí, era mala la guerra. 12 números. Algo que se mostró en el número 1. Por eso yo digo que es redundante, que no avanza el personaje. No digo que no pasen cosas, pero las cosas que pasan son redundantes. La redundancia no es mala per se, ¿no? Yo creo que no es simplemente por tirar la idea una vez, ya no hay que repetirla. Yo creo que en todas estos entregas capítulo a capítulo, que este segundo podría haber sido más corto, pero es para intensificar la idea. Ya no creo que por repetir el tema y por
el papá se va volviendo cada vez haciendo actos más terribles. Y claro, no hubiéramos pasado de 0 a 100 como del primer número que está preocupado de los hijos a querer matar a toda la otra tribu. No hubiera, con una arma de destrucción masiva, no hubiera tenido sentido. Lo vemos hundiéndose a poco, ¿no? Y que después cada vez le importa menos la seguridad de su propia gente, primero de su propio hijo y después de su propia gente. Y eso no lo podéis dar de golpe, porque si no, no tiene el mismo impacto, ¿no? Como que el tipo hubiera estado mal desde la primera vez, que cada vez se va hundiendo más y así te hace sentir que ya le da lo mismo matar a toda su gente con tal de lograr su venganza. Y siento que no podéis darlo de golpe, tenéis que dar de a poco, que primero que vaya torturando a la gente, después matando demás, que después que no le importe su propio hijo, que no le importe su propia gente. Va dando escalas, ¿no? No podéis caer, puedes pasar de 1 a 100. Y para mí la redundancia en ese sentido tiene sentido porque tenéis que hacer que el personaje vaya avanzando. Si lo dais de golpe, perdís todo el impacto. Como que el personaje siempre fue así. Y no te sale creíble la transformación del padre amoroso a esta máquina de matar. Perdón, creo que me comió mucho la conversación entre Rodrigo, Lale y yo. No sé si Fantasma, por ejemplo, que era o Cari. Ahora que mencionaste el tema de la redundancia, también así como también encuentro que no necesariamente es malo. Porque, a ver, tal como lo menciona el Ale, por ejemplo, en el capítulo 1, la chica la mostraban que iba a cortarle la mano al personaje y se las termina cortando a ese enemigo, así como lo hace de todas formas. Lo importante, ¿y por qué importante? Porque si bien se ve en esta situación, también que pasa al principio, en el capítulo 1 es bajo la influencia del papá, estado al lado de la influencia del papá, pero cuando ella ya se va y está en el hogar de los pacifistas, ahí también es donde se cuestiona esa misma idea, porque queda en una misma situación, ya estando fuera de la influencia del papá, ya no hay alguien que la esté presionando. Entonces el cambio que se produce diciendo, no es como, ya, ahora estoy con los pacifistas, soy pacifista ahora, no es tan simple. Y como también lo decía Rodrigo, ese cambio que tiene ese personaje específico, ya 4 números, así como, porque no se sentiría natural. Tiene que ser como un periodo como de desintoxicación. El personaje se vuelve pacifista porque claramente no fue así. Siempre estuvo metida en una cultura que incentivaba el tema de la venganza, que tenía específicamente cómo se trataba el enemigo. Y ella no se compra al tiro el discurso pacifista del lugar al que llega. ¿No? Entonces, por lo menos eso siento que la redundancia en ese aspecto no es mala, porque si lo tenemos en varios números, pero esa diversificación permite ver de que el paso del personaje, y que no es un paso directo, es un paso que tiene altibajos, y el que tenga altibajos, por lo menos, para ese personaje, me lo hace más creíble. Pues, ¿sabéis qué? ¿Ves que más lo pienso? Este cómic es como Pacific Rim. Es como esa película que se ve muy cool, pero... Y a mí me gustan las cosas cool, sí, en ese sentido a mí me gusta Pacific Rim, pero igual como que encuentro que, puta, yo creo que ahora analizándolo bien, yo creo que ni siquiera el mensaje, uno de los mensajes, ni siquiera es que la violencia es mala. Porque si no sería la disonancia más grande que he visto yo en los últimos años respecto al dibujo, porque la violencia en el dibujo es sumamente atractiva. Entonces cuando me dicen que la guerra es mala o la violencia es mala, puta, yo le compro más a Mel Gibson que a Daniel Warren Johnson, porque Mel Gibson cuando te rueda cosas violentas te hace sentir terror. La Pasión de Cristo es la ¿cómo se llama? La película de terror más grande del mundo, porque es terrorífica la violencia que se muestra, pero acá es completamente cool la violencia. Le hablaba yo cuando presentan al robot que habla, Shiloh, no me acuerdo cómo se llama, Shiloh, que cuando sale cortan los locos por la mitad, les corta las cabezas y es como en un flash así, ¡pah! Y este loco, ¡ay! El loco es rígido y los locos están ahí sangrando de forma tan así. El loco es el autor es ¿cómo se llama? Un admirador del manga, pero absoluto, ¿cachai? Entonces, y el manga, la violencia del manga es súper cool,
sobre todo las historias que son para hombres. Pues, no sé cómo no me pregunten cuál es el nombre el particular de esa tendencia en el manga, porque los japoneses tienen todo catálogo y debe estar el Los nombre. shonen. Ya, claro, esa cuestión, el loco es muy admirador de eso. Y puta, y cuando, ¿cómo se llama? Entonces yo no creo que uno de los mensajes del cómic sea que la violencia sea mala. Porque la violencia es demasiado cool para hacerla mala, pues, weón. No es como la weá en Robocop, que en Robocop te da asco cuando matan a Murphy, porque tenía que darte asco porque una weá es la violencia es mala, pues ahí sí que es mala la violencia. Hasta que llega Robocop y veía a los weones deshaciéndose y todo. Pero acá no, pues bueno, acá es súper cool, los personajes, entre el que más mata, más cool se ve, ¿cachai? Entonces, como yo creo que lo traiciona a Warren Johnson es que sus influencias gráficas vienen en contra a lo que es el mensaje De la del cómic, temática. claro, de la temática, porque el puta ya bien, digo, se plantea en algún momento, ¿saben qué sería bacán una pelea de robots? Ya, pa, y sale el robot, y el robot prácticamente es el repetir el error de la raza humana anterior, pues, que es básicamente agarrarse a combo hasta que no quede nada y explotar. Porque eso les pasó a todos esos remanentes de esa tecnología antigua son puta, es como que cuando es lo mismo que en Mad Max, pues. En Mad Max los buenos se tiraron bombas atómicas hasta que todo era un desierto y sobran restos de autos y los buenos arman con los restos de autos y se siguen agarrando a combo con esos restos de autos. Porque ¿cómo se llama? Es la temática de que ¿cómo se llama? De que estamos repitiendo los mismos errores de siempre. ¿Sí? Y independiente de que sea como para, entre comillas, salvar al resto, puta, la explosión es enorme. Igual como que me reí porque fue como la típica trama donde se están agarrando a combos, hay que tirar una bomba atómica y siempre llega un personaje, no, pero es que no hay que tirarla porque si no, no vamos a poder vivir ahí. Y es la misma weá. Bueno, en realidad no dice que es atómica, pero una explosión tan grande que puta. Y la guata de la ciudad, ¿cachai? Entonces, claro, gráficamente es súper atractivo en la acción porque, oye, ¿cómo se llama? La imagen es tan densa visualmente que te puedes quedar pegado viéndola, ¿cachai? Pero las consecuencias como que no te las muestra tanto. Y ese problema no es exclusivo encuentro yo, de Warren Johnson. Esa weá es algo propio de la cultura norteamericana, que puta, un hombre les dispara a alguien y el loco se cae y listo, y ahí quedó, y no hay ni una consecuencia de eso. ¿Sabes qué me recuerda un poco lo que estás diciendo, como el tema de la temática versus como la disonancia que hay con la gráfica? Estas críticas que se le hicieron a Clay Mann en Heroes in Crisis, cuando como que en una de las escenas de las confesiones Batgirl mostraba la cicatriz de disparo del Joker y todos empezaron a criticar como que el loco, más que hacer una escena así como de que estuviera mostrando una herida, así como un trauma, como que la loca casi hizo un striptease, por cómo él dibujó la escena. Como que se sexualizó mucho el personaje por la forma en que Clayman dibujaba. ¿Cachai? Entonces como que lo que querían contar no calzó por la forma en que lo dibujó. Sí, Como que me acuerdo. en ese sentido, esos géneros en crisis. Sí. Es que yo en lo personal sí pienso que como que no fue la mejor pose porque es como una... Una mierda. Perdón, me trapiqué con el té. Oye, esta segunda semana que le vamos a dar a Don King. Horrible. Horrible. Sí, no, claro, creo que Cracks es una puta mierda, así que no hay problema con eso. La semana pasada ya lo repasamos un poquito. ¡Ay, cómo le di el pechugo! Es que lo que pasa es que en ese sentido, lo que igual estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, porque el tipo elige una pose como de striptease, porque la mina se da vuelta, te da la espalda y se ve como que está subiendo como yo creo que calcó esa pose, estoy seguro que la vio en otro lado y se mandó con Greg Land. Claro, o sea, no la calcó, pero ¿cómo se llama? La vio y la usó de referencia, y como para esa escena como que no era... Porque igual el trauma de Batichica es como para para otra discusión, pero yo creo que sí, que tiene como sentido que hay una disonancia entre lo gráfico y lo que quiere decir el subtexto de la trama. Y yo creo que por eso lo traiciona un poco en ese sentido, porque empiezan a salir monstruos, ¿cachai?
y más conflictos con monstruos, van a rescatar. Igual es como hay un tema como de videojuego, ¿cachai? Porque en un principio tiene que pasar, encontrar a estos jefes para ir cortándole las manos y todo eso. Y después hay como una segunda etapa donde ya hay que ir a esta otra etapa donde vamos a encontrar esta batería para poder prender a nuestro amigo. Y entonces como bien Star Wars episodio 9, volviendo a Star Wars. Mira, Chao. di vuelta ¿cómo se llama? Tu argumento, lo di vuelta, mira, como, ¡ay, que estuvo bueno esta wea! Entonces hay como un tema estructural ahí de la trama que a mí por lo general no me atrae mucho, historias más personales no me atraen ese tipo de tramas. Pues yo igual juego videojuegos y me cargan los videojuegos con que tienen mucha trama. Yo prefiero jugar 1000 veces un Pac-Man o un Tetris que una hueá más moderna porque se llenan de, ¿cómo se llama?, de cinemática y lo que yo quiero es jugar, ¿cachai? En este caso es como el otro extremo, es como una trama medio videojuegil y yo quiero leer. Ahí está la imagen. Volviendo a la disonancia, no, quería hacer comentarios que algo que también he conversado harto con... Que no, The Last of Us 2 lo tengo súper en la cabeza ahora, que lo están jugando mucho. Pero no lo terminaste, conversando- ¿no? Para que la que... Lo terminé y lo empecé de nuevo. Ay. Que me gustó mucho y he conversado con gente que no le gustó nada, entonces han salido conversaciones bien interesantes. Y entre esas conversaciones salió este mismo, que también el mensaje de este juego, el The Last of Us, la violencia contra la venganza, pero por otro lado, los asesinatos todo el en rato. el juego entretenido matar y matar de forma grotesca. ¿Cachai? Te incentiva a buscar, a ser creativo un poco con eso. ¿Cachai? Como que tenéis flechas explosivas, minas, podéis volar los tipos por los aires, gente que está suplicando por su vida. El juego te da la opción de matarlos como queráis, como de un batazo, como a los Negan o un escopetazo en la cabeza. Entonces, y claro, de nuevo, solo quería dar ese comentario que puede ser, ¿no? Que te dé... que es lo mismo que le pasa al juego, que quería entretener y aparte contar la historia. Entonces, bueno, sí puede ser que se provoque un poco este choque, pero no creo que sea algo tan... De nuevo, porque a mí me gustó, a mí no me parece algo que sea muy en contra. Pero entiendo esa crítica y también entiendo lo que le hacen al The Last of Us 2 o cualquier otro de estos. Porque, claro, por un lado quería hacer un juego que sea entretenido y por un lado quería contar tu historia y de repente choca. Y aquí quería hacer un dibujo que sea súper atractivo visualmente y quería un poco soltar el lápiz con gente matándose y con quería slice y se sale las tripas. Pero por otro lado quería marcar que esto es un mensaje anti-guerra, anti-venganza, ¿no? Y claro, puede chocar, pero bueno. No tengo una conclusión mayor a eso. Ale, ¿algunas palabras al respecto? Sí, estoy muy de acuerdo con Uncanny. Sí, pensándolo así, tiene toda la razón. O sea, el cómic es súper grotesco desde el inicio. O sea, en el número 1, el papá le saca los dientes, ¿cachai? Como a este gallo que va a matar. Entonces, claro, hay como un... Pero claro, también entendiendo, enmarcándolo en esta idea gringa, para los gringos la violencia es muy divertida, ¿no? Y desde los vaqueros hasta los superhéroes la encuentran divertida, la van a encontrar divertida siempre, y probablemente la van a encontrar divertida siempre. Entonces ahí es difícil como el equilibrio de mostrar violencia y pacifismo a tiempo. Yo recuerdo un cómic de Grant Morrison que se llama W3, de unos perritos que también... Me encanta. ¿Sí? Que debe, a ver, no sé, debe tener, si es que tiene 150 páginas, sí, y ahí, claro, ahí hay violencia, y es un cómic pacifista, pues. Entonces ahí creo que ahí hay un mejor equilibrio, creo que se puede cuando eres mejor narrador, pues. Creo que acá el autor
Leo acá autores. De nuevo, perdón interrumpir, ese cómic también es un mensaje contra el maltrato animal y estos mismos animales destruyen al animal más grande para salvarse, pero bueno, ya, dale, perdón. Y otra Sí, paréntesis, yo creo que acá lo estáis comparando al nivel de Grant Morrison también, po. sí, solamente estaba dando que yo creo que Warren Johnson le gusta dibujar, po, y lo tira al dibujar y él quiere dibujar más que contar la historia. Y entonces a los dibujantes se le dan permiso para contar esta misma historia en 50 páginas, te la hace, pues, si él quiere, si, yo creo que se la gana a su lado, su lado de dibujante, ¿cachai? En el cómic. Hay que tener como un equilibrio entre tratar de contar la historia y narrarla más o menos bien. Otra vez cuando hablamos de Concrete, por ejemplo, ¿cachai? Por ejemplo, en un número parecía poder ser una saga, claro, son cómics antiguos, obviamente, ¿cachai? O sea, no vamos a ¿Cuál comparar. cómic? Concrete, por ejemplo, lo que quiero decir es que hay, como que es difícil encontrar el equilibrio entre narrar una historia y dibujarla, ¿cachai? Porque, y sobre todo hoy, en los tiempos de hoy, donde se permite al dibujante como expandirse más, porque por como es la industria actualmente, y yo creo que a Warren Johnson le gusta dibujar, po, y si puede dibujar robots, va a meter, si puede dibujar más cosas, las mete, ¿cachai? Yo creo que le gana mucho solo dibujante y está bien, pues si el tipo lo hace, esa parte la hace súper bien. Creo que tiene que afinar más su lado de narrador. Creo que ahí todavía creo que ahí falla un poquito. Ahí yo encuentro la razón, Ale. Por lo menos así como en términos globales, el cómic me dio la impresión que era mucho más dibujante más que narrador. Así que entiendo dónde viene tu comentario. Claro, y no estoy diciendo que el dibujo es malo, ¿ya? No estoy diciendo que es malo que el dibujante se luzca. Sí, no quiero poner esa típica discusión como a quién deberían pagarle más, si al guionista o al dibujante. Lo que yo creo que por qué dibujar más, de repente se engolosina, ¿cachai? La historia tiene, estos 12 números tiene un exceso de cosas que no debería tener, y para hacerla como una narración que yo creo que podría tener un mejor ritmo en cuanto a cómo se va resolviendo la trama. Ya. Mira, por la hora, yo creo que vamos a empezar a hacer una ronda de conclusiones y ahí a despedir el episodio de esta semana. Como la ronda de conclusiones, voy a aprovechar al que esté escuchando esto, que si tiene la oportunidad, escuche el capítulo de Concrete, porque de verdad fue un cómic bastante bueno y bien distinto a lo que se está haciendo ahora. Así como el Ale ahí. A ver, Ancani, tus comentarios finales sobre Extremity. Puta, yo nunca digo no lean esto, tiene que ser algo muy malo para que no lean, no sé, de hecho nunca, no me recuerdo haber dicho nunca lean algo, por lo menos en el cómic, película sí, ahí sí he dicho, pero en este caso yo también le diría que no, se den la oportunidad, puede que el Ale o yo tenemos un poco más negativo, pero de todas formas es preferible leerlo antes de quedarse con la idea de que no, sabes que esto es malo y nunca más y cerrarle las puertas al autor, porque como bien dice Lale, el Warren Johnson tiene más veta como de ilustrador que de narrador, pero nadie, ningún artista de este medio ni de ningún medio nace con esa habilidad. Puta, hay unos más aventajados que otros, pero igual eso se va puliendo. Y lo más probable es que este weón lo haga eso, se empieza a pulir, empieza a recibir críticas, ¿cachai? Y le empiezan a decir, ¿sabes qué? Te falta esto, un poco más de pausa, mete un poco más de diálogo quizás, o que los personajes les vayan de acá a acá, eso igual se aprende, ¿cachai? Entonces yo creo que el tipo, no sé qué edad tendrá, me da la impresión que es joven, no tengo idea, por la cantidad... Sí, por la cantidad de obras que tiene debe ser joven. Entonces, hay una ventana para mejorar y probablemente con un editor también que lo acompañe y lo guíe bien, le pueda sacar su magnum opus así, muy pronto. Extremity no lo es. Extremity no es su magnum opus, pero es un intento loable, ¿cachai? Tampoco yo pienso que no es volador de cabeza, pero entretenido se lee
a mí me costó un poco la parte final, pero las escenas de acción compensan, ¿cachai? Así que eso nomás, estaba bien. Ya. Bueno, yo que puedo decir, o sea, ya se notó que a mí me gustó la obra, obviamente con las críticas que son aceptables, yo creo, sí. Pero a mí me llegó harto el tema, especialmente, como digo, como de la búsqueda de identidad de la protagonista. Quizás a mí me llegó más personalmente por temas, no sé, propios. Y sí, pues, igual yo creo que hay que poner las cosas en la balanza. Igual este es el primer cómic publicado de Daniel Warren Johnson, ya sea como autor, como escritor, como lo que sea. Y después de esto sacó Murder Falcon, que a mí me gustó un poco menos que este, pero ahora está sacando, por ejemplo, Wonder Woman The Earth, que le está yendo súper bien en DC, tengo entendido. Igual como autor completo. Y en ese sentido, igual creo que este tipo no tiene mucha competencia. Yo diría que actualmente es el mejor como autor único que hay del cómic gringo actualmente. Ya con lo porque no es común. No hay muchos escritores dibujantes actualmente en el medio. Y ¿cómo se llama? Y sobre esto, bueno, igual pues, para que la gente le recomiendo que lea la historia para que se haga su propia opinión a ver qué opina. Pero a mí me gustaron las temáticas, me gustaron mucho los personajes. Yo creo que eso es algo como que en general me ha gustado de los trabajos que he visto de Warren Johnson. Aparte del tema del dibujo, que siento como que eso sí que no es casi como que a prueba de bala el dibujo del tipo. El tema del uso de la onomatopeya y en general la disposición de viñetas que hace. Como a nivel artístico, el tipo, por ejemplo, en este trabajo tiene varios como planos de establecer una locación cuando llega a una parte nueva, qué sé yo, que son súper buenos, así como un splash page así, muy bonito. Entonces, sí, el tipo es más artista que guionista. O sea, él antes de ponerse a dibujar cómics era como ilustrador, así como tipo de art, cosas así, que hacía muchas como imágenes, por ejemplo, de Star Wars, comisiones, como decía Toripe. Entonces, yo creo que en el fondo hay un lado que está desarrollando. Y a medida que, o sea, siento que el loco va a tener un buen futuro. Eso. A pesar de que no terminaste la tarea, Joaquín, palabras sobre Extremity. Eso ya terminó. Ya, Joaquín parece que se nos ¿Estás con micrófono apagado? Ahí está. Sí, no, sí sé que está con el micrófono apagado. Estaba pensando que podía inventarle en los 30 segundos que se demoraba el Jorge en presentarme. Mira, a grandes rasgos, considerando que no terminé el cómic, me gustó mucho la imagen, cómo la narrativa fluye en conjunto con las imágenes, y el flujo de los colores, la onomatopeya. Una de las cosas que conversábamos con respecto a la disposición del dibujo y el texto. Si sé que parezco que estoy hablando extra de cuestiones así como de lo primero que se me viene a la cabeza, pero eso. Está bien. Es que no sé qué tanto pueda decir porque no lo he terminado, pues entonces solo te puedo decir que los primeros números me interesaron. Le encontré razón a los argumentos a varios de ustedes y me dieron ganas de terminarlo solamente para saber a qué extensión del cómic tienen tanta razón los argumentos que me dan ustedes. Eso. Así que quedaste con tarea pendiente. La próxima semana vaya a llegar al principio del programa dándonos tu impresión sobre el final de Extremity. Ya, me parece. Ale, Yala. Bueno, yo creo que creo que fue un poco temerario decir que como el mejor autor completo de Estados Unidos me parece muy temerario. Esa afirmación en un, no sé. Pero bueno, dime otro. A ver, te puedo decir, a ver, cuenta. Así, mira, en inglés hay muchos. Cuenta Dan Cloud, Chester Brown, los hermanos Hernández, Terry Moore, Jesse. ¿Son actuales? Sí,
son actuales. Jessica Bell, Emily Ferris, Tilly Walden, hace poco leímos Pirueta, y ella sacó otro tema. Emily Ferris, Stan Sakai, que todavía está haciendo ¿Usagi Yojimbo? pues, Usagi, sí, ya no está haciendo serie regular, se lo está sacando el de Boom, ¿cómo se llama? Jeff Smith, no sé, Chris Ward, todavía está sacando Charles Burns, todavía también está Dan Close, hace poco leímos Dan Close. Sí, te estaba pensando yo también. No tienen No sé, esos son los que. Y bueno, y lo conmigo así como más, a lo mejor más, porque yo sé que en la industria como de superhéroes es más difícil, porque como se tiene que sacar, como se tiene que sacar uno al mes más difícil. Entonces, entiendo que a los que leen más cómics de superhéroes a lo mejor es más difícil ver como más actores completos, porque hay otro tipo de industria, pero en esa onda, por ejemplo, podéis leerte los cómics de Terry Moore, como Rachel Redson, que creo que también están bastante, bastante más arriba en cuanto a autor completo, según yo creo. O David Laván igual puede ser de malas perdidas. ¿Cómo? Me gusta el dibujo de Terry Moore. O Craig Thompson, por ejemplo, que hizo Habibi y Blackness. Sí, yo creo que hay buenos ejemplos. Pero... Dije varios. Creo que está bien dibujado, de un autor que está si yo creo que le fue fenomenal, a lo mejor le vamos a ver más como otra aventura y ojalá vaya mejorando. Me recuerdo harto, así que mientras lo leía, no lo dije en la conversación, una película de Buster Keaton del año La Cocoa que se llama La regla de la hospitalidad, que es una película cortita, ¿no? Las películas de Buster Keaton son bien cortitas, debe durar probablemente 1 hora, donde hay una venganza familiar, ¿no? Como un círculo de violencia que hay que romperle. No, y Buster Keaton lo tiene que romper y es muy divertido porque bueno, es Keaton, ¿no? Debe ser de los humoristas. Y no sé, por si la quieren ver, es bien divertida. Y eso creo que no, yo creo que dije todo lo que hay que decir de este cómic. Felipe Toro, tus palabras finales sobre Extremity. No sé si tengo mucho más que agregar de lo que ya he dicho. Entiendo muchas de las críticas, pero yo estoy muy satisfecho. Mientras más iba avanzando, más estaba contento con el cómic que había elegido. Me gustó seguir la historia de estos personajes, y de nuevo esta misma temática que, como les dije, estaba muy metido ahora. Y de nuevo yo lo elegí por el dibujo, porque era lo que sabía de Warren Johnson, que como les dije, creo que había leído hace unos años La Flota Fantasma, que no era autor completo, era solo dibujante, me parece. La verdad es que no estoy muy seguro, pero voy a buscarlo después. Pero webcomic del logo, Bruce Fleet. No me acuerdo, es que lo leí, creo que lo publicó IMAX, bueno, como sea. Pero yo llegué porque lo seguía en Twitter y veía sus comisiones y sabía que dibujaba cómics y lo veía mucho el estilo, así que y fue así nomás como lo elegí el cómic y no estoy nada defraudado. Vine lo que venía buscando, que era su dibujo y narrativa de las comisiones en una historia, y eso está súper cabalmente cumplido. Y aparte me gustó la historia en sí, el mundo y los personajes, y con eso estoy satisfecho. Yo sé cómo es que digo que no lean de repente, pero claro, este me gustó mucho y lo recomiendo. Yo creo que la mayoría de la gente lo disfrutará aquí. Que bueno, la verdad es que me gustó mucho que hubiera 2 personas que no les gustara tanto, porque se formó una conversación súper rica en esta instancia, ¿no? Que muchas veces estamos todos muy de acuerdo y fluye menos. Aquí yo creo que la instancia de discusión fue súper positiva para mostrar distintos puntos y distintos puntos de vista y contrastar que claro, a la misma hora nos puede llegar de forma distinta, no quiere decir que sea buena o mala, sino que no a todos nos llega igual. También depende de lo que hemos conocido, si vemos la misma historia que hemos visto tantas veces. Yo creo que Lale, claro, ha leído muchas cosas distintas y ya no se sorprende tanto, pero claro, a mí por lo menos, no sé si soy más inculto o algo, me gustó mucho esta historia
y la recomiendo, la leería de nuevo en un tiempo. De estas obras que yo releería, no sé si son de estas que no... Que algunos dijeron que es para dejar olvidada. La verdad es que yo volvería a visitar a estos personajes, me gusta volver a visitar como viejos amigos, y esta es una obra que yo creo que en un tiempo la voy a releer. Así que nada, por lo menos yo la recomiendo, me gustó el mundo, me gustó el dibujo y me gustaron los personajes, así que yo creo que tenía todos los elementos para que yo lo recomiende. Ya, le voy a dar mis impresiones finales sobre el tema. Y como, también me pasa un poquito como lo mismo que a Felipe, ¿eh? Como que a diferencia del Ale, que se nota como que tiene metido así como el mundo independiente bien adentro, y yo no tengo tanta experiencia en esto, entonces igual trato de aprovechar harto la instancia del club de lectura para conocer este tipo de autores. Comparto de que lo encuentro como un cómic más entretenido como que profundo. Por ejemplo, me gustó más la lectura de la semana pasada, Costa Salvaje, a la cual también en su momento hablamos de como que la escena del el último tercio como que ahí guatea un poco, pero y acá pasa un poco lo mismo, como por el tema de la forma en que se retrata la violencia y que no necesariamente se condice con el resto del relato. Pero fuera de eso, Extremity me pareció una historia así como bastante abordable, los personajes no me resultaron molestos, me interesaba ver qué es lo que pasaba con ellos, como en mi filtro para ver si es una historia o no una historia, de que si los personajes me agarran o no, porque para leer algo sobre personajes que no quiero, no me interesa saber qué les va a pasar, mejor no seguir. Con Extremity no me pasó eso. Tenía ganas de ver cómo si iban a cambiar o no, si iban a tener cómo iba a ser el final de camino, más allá de que, claro, de que el contexto de la historia, más allá de que tenga un filtro, por decirlo de alguna manera, posapocalíptico, estilo Mad Max, sí da como para prestarle un poquito de atención. Tras 12 números puede que sea mucho para la historia. O sea, tampoco, como lo dice el Ale, yo lo habría dejado como una historia para 4. Pero sí, a lo mejor un punto intermedio, 6, 8 números, creo que se podría haber cortado un poquito la grasa y se habría destacado más los puntos positivos de la historia. Para ser un autor completo, me parece una buena obra general, entendiéndolo como autor completo, como moderno. Después de todo, igual se publicó en Image, en el sello Skybound, entonces no es como un autor más tradicional como Dan Klaus, que si bien sí tiene su propia instancia de publicación, como piensa más como en el largo plazo, a la obra completa, más que Extremity, que al ser publicada en entregas mensuales, se entiende el por qué tenía cierta forma su ritmo. Pero en general me parece una lectura entretenida, no más allá de lo repetitivo que puede ser una cosa, no es tan repetitivo como para decir, no recomendaría esta cuestión. Es una cosa bien simple. Si a alguien le gustan las historias tipo Star Wars, ¿cachai? Puede leer Extremity sin mucho problema. Sí, no le va a costar habituarse de a dónde va la historia. No sé si esto fue un insulto, un cumplido. Estoy tirando como Pero lo voy a tomar. Así que lo digo como esa onda. Es como, si te gustó esto, te puedo recomendar esto, pero como te digo, no he visto el episodio 9, así que no estoy en esa discusión todavía. A lo fuerte que lleva una toalla. Claro. Claro, entonces eso son mis pensamientos sobre Extremity. Quiero aprovechar de dejar invitado a todos nuevamente para la próxima semana. Toca la lectura porque yo estoy yo sé, en teoría le toca a Joaquín si es que tiene algo pensado. ¿Joaquín? ¿Está? Joaquín. Aquí estoy. ¿Tiene hora para recomendarnos para la próxima semana? Sí, pero escuchando los comentarios, sobre todo los del Ale, no sé si les va a gustar. No, dale. Pero si puede ser, yo creo que La dejo ahí, piola. no hay que tener miedo de discutir, Que no no tenemos que leer puras obras perfectas, si la idea es conocer cosas distintas y está bien que no a todos nos gusten. Yo creo que esta instancia en especial, yo creo que es de mis capítulos favoritos, yo creo que lo voy a reescuchar porque me gustó la dinámica que se dio de discusión, que se lo damos súper pocas veces, la mayoría de las veces estamos todos muy de acuerdo,
Y creo que esto le pone más salsa a la discusión. Fue mi culpa por llegar. Además, yo quiero decir que en realidad todo lo que dije es mentira. Me encantó esta hora. Ya, mira, dame un segundo para buscarlo, para darle el nombre bien. Ya, mira, por mientras voy a rellenar para que el Joaquín pueda buscar tranquilo la info. Y los voy a dejar amenazados que cuando me toque a mí, los voy a hacer leer Tom King. Y no el Tom King bueno. El Tonky malo. Así que esa va a ser. Yo lo había postulado antes. Tiene que haber una instancia para comentar un cómic malo. Así que ahí los quiero ver para que tienen todo el veneno que tienen guardado. Porque se merece. Cuando me toque a mí, ahí lo voy a decir nomás. Ya, Paco, dale. Me va a gustar para discutir, para estar en disonancia. Ya. Ya, mira. Les digo el tiro. ¿A dónde está? Espérate. Aquí está. El cómic se llama Long Distance, ¿ya? ¿Cuánto? Se llama Long Distance. Salió para IDW en el año 2015, el 10 de junio para ser específico. El autor se llama... ¿Bruno Mars? ¿Qué? Bruno Mars. Perdón, dale. Ya no voy a decir ni una wea. Pucha, viste, ya traumaste al Juaco con lo que costó arrastrarlo hasta acá. Y de Ya no termina la introducción. Sí, y de doble. Ah, ¿se fue esto, güey? No, pero es que primero no entendí la talla. Y segundo, si le digo que no entendí la talla es darle la razón a Toripe, así que púdrete. Yo tampoco sabía que era una canción. Si puse Long Distance en Google y lo primero que me tiró fue una canción de Bruno Mars. Sí, esa era la talla. Ya. Sí, el humor especial de Toribio. Ya. El tema es que se llama... Ya, espérate. Deja de leerles la cuestión primero. Y ahora sí, se llama Long Distance. El autor se llama Tom Saller, que fue el creador de Love and Capes, que también va por el mismo estilo, así como medio entre Slice of Life y romántico. ¿Cuál es el tema? Son 4 números, son 4 grapas, así que va a ser una lectura medianamente corta. El tema es este. Carter es un hombre que tiene que viajar constantemente por su pega, y en el aeropuerto, mientras estaba haciendo una escala, conoce a Lee. Inmediatamente empiezan como a encontrarse entre ellos, empiezan a conocerse y se enamoran. El único problema es que Carter vive en Columbus y Lee vive en Chicago, que son casi literalmente los extremos de Estados Unidos. Entonces el cómic habla, primero está narrado en primera persona con un narrador omnisciente que conoce toda la historia, que de hecho es Carter el que te está contando las cosas de cómo resultó esta relación, pero no te da el resultado de la relación hasta el final del cómic. Entonces, ¿cuál es la idea? Empieza... Sí, más o menos. Sí, en resumidas cuentas. De hecho, sí, bastante parecido. El tema es que empiezan a hablar de cómo se gesta la relación, pero cómo se gesta en el sentido de la larga distancia. El 2000 es el 2015, entonces tampoco es tanto año. Hay celulares, mensajes, redes sociales, entonces todo eso se va integrando en la narrativa. Me gusta harto la dinámica de los colores porque no pasa más allá de las paletas de colores en los cómics, y en las hojas no pasa más allá de 4 colores. Por lo general al hombre Carter se le representa con el azul y a Lee con el amarillo. Entonces nunca cambian esa temática, y cuando están juntos los colores juegan. Mira, no tiene grandes o profundidades por así. Oye, ya, pero no adelanté. ¿Cómo? Sí, mira, iba a decir, lo último que iba a decir, que no guarda grandes profundidades como el cómic de recién, de la búsqueda de la venganza, pero encuentro entretenida la forma en que se narra la relación a distancia. Hay gente que, en mi caso, por ejemplo, yo he tenido relación a distancia, entonces hay muchas cosas que vi que me pasaron. No sé si a ustedes, entonces igual sería divertido también incluir en la lectura sus relaciones personales. Yo sé que Rodrigo aquí es un máster de las relaciones interpersonales, así que Qué gratuito. Oye, el hombre tiene que volver, pues trátalo bien, pues y no cuesta más que la cresta tenerlo acá.
No, Rodrigo. Pero eso, va a ser interesante en ese sentido ver más que nada el tema de las distancias y cómo juegan en una relación para los que la han tenido. Mi caso personal me ha pasado, entonces vi hartos paralelos. Entonces se nota que el autor lo vivió de alguna manera. Bueno, Eso, los dejo invitado a leer Long Distance, está en Comixology. Rodrigo, no te enojes. Recuerda que te quiero. no estoy triste. Y recordatorio, Joaquín, la semana que viene, habiendo leído el final de Extremity, y comentarlo. Ya, para decirles que me gustó. Para decir que amé Extremity, al extremo. Claro. Ya, cortémoslo con esos puns tan fome, weón, así que. Ya, Hoy yo los creo que ahora sí puntos es la de del paciencia programa. estuvieron buenos. Así que recuerden, vean los capítulos de paciencia, el de Concrete, el de piruetas y todos los demás que hemos tirado hasta ahora porque ya están subidos tanto en YouTube como en Spotify. Capítulo 2 de los payasos, que fue una recomendación mía, que todavía no está subido porque alguien no quiere rescatar el audio para que le edite JP. Pero bueno, Upsis, ¿lo puedo mandar ahora? No, ahora no, porque no. Pero lo puedo intentar mandar. Ya, Bueno, pero bueno. está. El tema es que me ha dado pajita. Es como, está ahí la wea, es como tan fácil. Es como cuando necesitáis enchufar el celular porque se está cargando la batería, pero no te levantáis de la cama. Como que te arrastráis, te estiráis, como que veis si intentáis estirándote lo más posible, enchufáis la cuestión, y aún así no alcanzáis, y te arrastráis por el piso, y así cualquier cuestión, menos pararte y enchufarlo. Va por ahí. Oye, se me acaba de ocurrir una cosa que no mencionamos, como que quizás teníamos que decirlo al principio. Esta historia no es como para un público fácilmente impresionable, joven, como que es bastante gordo dentro de todo. Como, No, yo pero creo que igual podríamos decirlo. sí, igual No sé, hablamos un poco. Yo creo que hablamos harto de que la violencia era súper gráfica y divertida. Pero bueno, yo creo que los cabros ahora ven cosas peores, así que no. Claro, hay tortura, hay mutilaciones, hay de todo, así, cosas horribles. Mira, yo pero vi, es mercado gringo, anda a mostrar una teta. sí. Mira, yo creo que ¿cómo se llama? Yo vi Robocop a los 8 años y mira dónde estoy, hablando de cómics de adultos. No creo que haya problema. Ya, cerramos entonces. Sí, ya chicos, es hora como de decir adiós. Ahora hacer Nos encontramos turín. Claro, nos encontramos la próxima semana. Ya. Gracias, chicos, por recibirme, independientemente que no haya terminado la lectura. Cuando quieras, Joaquín, qué bueno tenerte de vuelta. Sí, de hecho quiero grabar un video de un cómic, así que enséñenme a hablar como en las bibliotecas Cuarto Mundo. Ok. Ya. Ya, Nos eso vemos. se trata por el chat interno mejor. Sí, ya. Ya, Si tienen listo. tele, ahí te ves. Si tienen espejo, ahí te ves también. Chao, muchachos. ¿No? Chau, chau. Chao. Vamos. Chiquillos, que estén bien. Nos vemos. Oye, Y chao. bueno, y ahí ya se cortó, yo creo, la grabación. No, Nos todavía no vemos la corto. nosotros en el. Todavía no la corto. Ah, bueno, ya. Ahora la voy a cortar. Corta este. Ahora ya.